En febrero de 2022, en las noticias salió la trágica noticia de cómo un joven de Elche mató a su madre porque la madre le quitó la wifi debido a las malas notas que había suspendido, 5 asignaturas, y luego mató este chico a su hermano y a su padre cuando descubrieron lo que había hecho. En octubre de 2022, una mujer de Gijón mata a su hija de 6 años porque el juez le da la custodia completa al padre. Y podríamos seguir con noticias así de trágicas, una tras otra, por no hablar de la guerra de Ucrania, esta guerra sin sentido. Y cuando escuchamos esta noticia, la pregunta que nos surge es ¿por qué? ¿Cómo llega un hijo o una madre a cometer tal barbaridad con su familia? ¿Cómo llega el presidente de un país a empezar una barbarie tan absurda? Y las respuestas que podemos encontrar pueden ser varias, pueden ser los celos, puede ser la envidia, la venganza, la codicia, las ansias de poder. Pero realmente, ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es el origen de los conflictos que hay en el mundo? Y la respuesta a esta pregunta nos la va a dar Santiago en el texto que vamos a ver Dios mediante en esta tarde. Así que os pido que me acompañéis, abráis vuestras Biblias con Santiago. Comenzamos el capítulo 4 y leeremos los 6 primeros versículos. Santiago, capítulo 4, vamos a leer los versículos del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor, Santiago, capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres. Versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hasta aquí la palabra del Señor. Como hemos estado comprobando desde que comenzamos la carta de Santiago, Santiago es una carta muy práctica y nos ha ido mostrando uno tras otro una serie de evidencias, una serie de pruebas que nos ayudan a evaluar la genuinidad de la fe, que nos ayuda a evaluarnos a nosotros mismos para ver si tenemos una fe genuina o si la tenemos, de ser la respuesta afirmativa, para ver qué grado de madurez hemos alcanzado en esa fe y así poder seguir creciendo y madurando espiritualmente. Por ejemplo, hemos visto que un auténtico creyente es un hacedor de la palabra y no solamente un oidor, es alguien que conoce la palabra y la pone en práctica, lo cual vimos también que es sinónimo de ser sabio ante los ojos de Dios. La fe genuina hace que el cristiano, el creyente, no haga acepción de personas. La fe genuina, la auténtica fe, se demuestra en buenas obras que surgen de manera natural de esa fe, ya que si no, la fe sin obras es muerta, como vimos en el capítulo 2, versículo 26. El cristiano auténtico, el creyente genuino, es consciente del potencial tan destructor que hay en su lengua y trata de controlarla sujetándose a la palabra de Dios y en dependencia del Espíritu Santo. El cristiano auténtico está en paz con Dios y a su vez es un sembrador de la paz, manteniéndose fiel e inamovible a la predicación de la palabra, pero sin buscar ser polémico, sin buscar ser conflictivo al predicar la palabra de Dios, como dice y dijimos en la última ocasión en Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto de nosotros dependa, estemos en paz con todos los hombres, en cuanto de nosotros dependa. Ahora bien, si os fijáis, Santiago, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, nos ha ido dando una serie de exhortaciones, una serie de mandatos, uno detrás de otro, para que vivamos vidas santas, vidas que glorifiquen a Dios. Pero en nuestro texto de hoy
no vemos ni una sola orden en estos 6 versículos, sino que Santiago lo que va a hacer es que nos va a dar una radiografía clara de cuál es la raíz de los conflictos para que podamos evitarlos, o para que no seamos nosotros los causantes de esos conflictos y podamos seguir siendo personas cuya vida se caracteriza, como terminábamos leyendo en el versículo 18 del capítulo 3, por una semilla cuyo fruto es la justicia y siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Termina hablando de paz y comienza hablando de conflicto y de guerra. Y empieza con una pregunta retórica: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos? Y en este texto vamos a ver 2 características de los conflictos para que podamos evitarlos y para que podamos vivir en paz. En primer lugar, vamos a ver cuál es la raíz de los conflictos para que podamos evitarlos, en los versículos 1 al 4. Y en segundo lugar, nos va a mostrar Santiago la solución a los conflictos para que podamos vivir en paz, versículos 4 al 6. Así que, en primer lugar, la raíz de los conflictos para que podamos evitarlos. Y fijaros que dice de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros. Entre vosotros. Si no llega a ser porque por el contexto del texto sabemos que se está dirigiendo a creyentes, en el capítulo 1, en el versículo 1 nos dice que son hermanos que pertenecen a las 12 tribus de la dispersión. A lo largo de la carta de Santiago dice hasta en 17 ocasiones que son hermanos en la fe. Podría parecer que está hablando de no creyentes, por las duras palabras con las que se dirige a ellos. Y esto nos hace estar alerta y nos hace darnos cuenta de que ninguno de nosotros está libre de caer en el pecado del conflicto. Así que Santiago nos va a enseñar cuál es la raíz, el origen de los conflictos para que podamos evitarlos. Como hemos dicho, el sabio, según Dios, conoce la palabra y la pone en práctica. Predica fielmente la palabra. Y sabemos que la proclamación fiel de la palabra va a tener una reacción por muchos que va a ser de hostilidad. Porque para muchos la cruz es necedad. Para otros la cruz es locura. Y esto va a generar conflictos, va a generar hostilidad. Pero no es la guerra y los conflictos a los que Santiago se está refiriendo en este texto. ¿A qué se refiere Santiago al decir guerra y conflicto? Pues la palabra guerra habla precisamente de eso, de una actividad militar. Hace referencia a la situación de hostilidad en sí. Mientras que conflicto o pleito, como dice Reina Valera, describen la batalla en sí, el resultado de la situación de hostilidad. La guerra sería la situación y el conflicto el resultado de esa situación de hostilidad. Y por la forma en la que está hablando Santiago de dónde viene la guerra y conflicto entre vosotros, no está hablando que hubiera una situación puntual entre algunos hermanos, entre algunas hermanas, de una polémica puntual y hasta ahí, sino que habla de una situación constante de hostilidad, de conflictos verbales, de discusiones, de polémicas. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Y Santiago responde a esta pregunta con otra pregunta retórica que a su vez, da la respuesta. Y la respuesta, como hemos dicho otras veces, es que el corazón del problema está en el problema del corazón. No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. La raíz estaba en el corazón de ellos. Mientras que la sabiduría de este mundo le dice a la persona: tienes X problema. El problema está en que has tenido una mala infancia. El problema está en tu entorno, que es un entorno que no es bueno. El problema está en las circunstancias externas. La Biblia deja claro, el problema eres tú. El problema soy yo. El problema se encuentra en mi corazón, no en el exterior. Una prueba fácil, un ejemplo tonto, pero lo vemos en nuestros hijos. Ellos pueden estar jugando en el recreo, al pilla-pilla, intentar escaparse de un compañero, de una compañera, le agarra de los pelos, le tira al suelo, te pillé, se levanta, sigue jugando, jaja, tan tranquilo.
O están jugando al fútbol, le meten una patada, se creen que se están jugando la Champions, acaban en el suelo, se hacen incluso sangre en la rodilla, se levanta y siguen jugando. Pero luego llegan a casa, se rozan con el hermano o con la hermana en el pasillo y parece que lo han matado. El problema no está en el otro, que le ha tirado del pelo. El problema no está en el otro que le ha dado la patada. El conflicto está en el interior de uno mismo. La raíz de los conflictos entre estos hermanos en la fe estaba en sus pasiones que combatían en sus miembros. Y la palabra pasión en el original es de donde viene nuestra palabra al castellano hedonismo. Y hace referencia precisamente a eso, a aquella persona hedonista, a aquella persona que busca satisfacer sus propios deseos a costa de lo que haga falta, que busca satisfacer su placer, cueste lo que cueste y a costa de quien cueste. En Tito capítulo 3, versículo 3 leemos que nosotros, antes de ser salvos, también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres, esta es la misma palabra, diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, odiándonos los unos a los otros. Este texto muestra cómo es el carácter del no creyente. Y la palabra placer diverso, unida a deleites o concupiscencias, como dice la Reina Valera, conlleva la idea esa de satisfacer mis propios placeres, mis propios deseos pecaminosos. Pero los creyentes no estamos exentos de caer en estos pecados, no en la práctica habitual del pecado, pero sí en caer puntualmente en estos pecados. ¿De dónde viene la guerra y conflictos entre nosotros? De nuestro egoísmo, de querer satisfacer mi deseo a cualquier precio, sin importar lo que tenga que hacer o sin importar por encima de quién tenga que pasar. ¿Es malo desear cosas que no sean pecaminosas, por supuesto? ¿Es malo aspirar a una mejor posición en el trabajo? ¿Es malo aspirar a ganar más dinero? ¿Es malo aspirar a tener un mejor coche? La respuesta, en principio, es no. De por sí no es malo. El problema está en el corazón, en la motivación que te lleva a esos deseos. Puedo tener un deseo lícito, pero lo quiero tanto que lo voy a anteponer a las necesidades de mi esposa, que lo voy a anteponer a las necesidades de mis hijos. Esto no está bien, entonces. Y seguro que va a generar conflicto. La sociedad abandera el lema porque tú lo vales, te lo mereces. La palabra de Dios te exhorta, haya en vosotros la misma actitud, el mismo sentir que hubo en el Señor Jesucristo, el cual, siendo Dios, no dudó el dejar sus prerrogativas divinas de lado, hacerse hombre y vivir una vida de siervo, una vida perfecta en esta tierra que le llevó a morir en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos ser salvos de nuestra condenación. Antes de que el Señor nos salvase, de dentro de nuestro corazón salían los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades, dice, de adentro salen y contaminan al hombre. Marcos 7, 21 al 23. Pero una vez que Dios nos salva, todas estas maldades no encuentran una autopista de 4 carriles para salir de nosotros, sino que combaten en nuestros miembros. Ya hemos visto en Romanos 6 que cuando Dios nos salva, cuando somos justificados por gracia, por medio de la fe, únicamente en Jesucristo, somos liberados del poder del pecado, de la esclavitud del pecado, de la paga del pecado. Cuando Dios nos salva, nos da a su Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios como arma para no pecar, pero mientras vivimos en este cuerpo de carne imperfecto, mientras vivimos en este mundo contaminado por el pecado, todavía estamos inmersos en una guerra espiritual en la cual en nuestro interior primeramente se va a librar esa batalla donde combaten nuestros miembros. Por eso, y lo veremos Dios mediante en breve, en Romanos 7:15 dice el apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo. ¿Por qué? Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo luchaba con sus pasiones, combatía sus miembros y a veces perdía la batalla. El mismísimo Pablo caía ocasionalmente
en el pecado. Tengamos por seguro que nosotros vamos a caer también. Ahora bien, esto no es una licencia, esto no es una justificación para decir, hombre, pues si Pablo caía, ¿yo qué voy a hacer? Esto es un argumento ridículo. Sería sacar de contexto el versículo. Es por eso que el apóstol Pedro nos exhorta a que no alimentemos esas pasiones, a que no le demos de comer a esos deseos para que se pongan fuertotes. Dice primera de Pedro 2:11, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Así que la pregunta es, cuando esa pasión trata de salir a flote, ¿luchas en tu interior para que no salga? ¿O luchas por satisfacer a cualquier coste esas pasiones? Tenemos que anhelar satisfacer los deseos de Dios. Tenemos que tener contentamiento siempre en Dios. Y esto cada vez va a ser más fácil si vamos comprendiendo la grandeza, la hermosura de nuestro Señor. Cuanto más conscientes somos del amor que Dios ha derramado sobre nosotros para poder salvarnos, para poder adoptarnos como hijos suyos, más fácil va a ser encontrar contentamiento en Dios y desear lo que Dios desea. Pero esta comprensión solo es posible estudiando en profundidad su palabra. Solo podemos conocer a Dios conociendo la palabra de Dios. Y mientras más conozcamos la palabra de Dios, nuestra voluntad será cumplir la voluntad de Dios. Nuestros deseos serán los deseos de Dios. Nuestro contentamiento estará en Dios. Como dijo Pablo en Filipenses 4, versículos 10 al 13. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis revivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este no es el versículo abracadabra que muchos usan, mal interpretado, de si estás en Cristo puedes lograr lo que te propongas. Cualquier cosa que pidas en Cristo será tuya, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No. Aquí Pablo está hablando del contentamiento. El contentamiento te hará afrontar cualquier situación en Cristo, porque Él te fortalece, porque tu fortaleza está en Cristo. Y será la brida con la que podamos domar el caballo desbocado de nuestras pasiones que combaten en nuestros miembros. Pero solo podremos lograr esto si invertimos tiempo y tiempo de calidad en la oración. Tiempo en el estudio, tiempo en la meditación de la palabra. ¿Para qué? Para aplicarla correctamente en nuestras vidas. Pablo nos está mostrando la raíz de los conflictos para que podamos evitarlos. Santiago, perdón. ¿Cómo se manifestaba externamente esta realidad interna del problema del corazón? Versículo 2. Codiciáis y no tenéis. Cuando deseamos algo y no lo obtenemos, va a producir en nosotros insatisfacción, lo contrario al contentamiento. Y eso genera conflicto. Un ejemplo de desear y no conseguir es que estos hermanos codiciaban, pero no tenían. Codiciar significa desear de forma desmedida, anhelar con gran afán. Este verbo de por sí no tiene una connotación negativa. Se puede anhelar algo con gran afán, bueno, o de manera negativa. Ahora bien, de las 40 veces que aparece en el Nuevo Testamento, en 38 ocasiones es claramente algo negativo, como es el caso de nuestro texto de hoy, ya que dice que codiciáis y no tenéis, y por eso cometéis homicidio. Y se entiende que Santiago no está diciendo que se estaban matando físicamente los unos a los otros, si no hubiera escrito un poquito más larga la carta, creo yo. Está hablando de forma metafórica. Pero hemos de ser conscientes que la codicia puede llevar en último término al asesinato real, físico. Recordemos el ejemplo de David cuando codició a Betsabé y se cargó al marido.
Otro ejemplo de esta codicia que lleva al asesinato lo vemos en Juan capítulo 12, versículo 19, que dice que los fariseos se decían unos a otros: ¿veis que no conseguís nada? Mirad, todo el mundo se ha ido tras él, tras Jesús está hablando. La raíz era la codicia, pero no conseguían nada. ¿A qué llevó esto? Mateo 26, 3 y 4. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tramaron entre ellos prender a Jesús con engaño y matarle. Codicia que lleva al asesinato físico. Pero también la codicia nos puede llevar a pecar contra el hermano deseándole algo malo, insultándole, tratando de desprestigiarle con mentiras, con murmuraciones, descaradamente, abiertamente. Y este pecado a los ojos de Dios es equiparable al homicidio físico. Recordemos las palabras que todos recordáis de Jesús en Mateo 5:21. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado contra su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Equipara el llamarle necio, el llamarle tonto, el insultar al hermano con el homicidio físico. Recordar, Santiago nos ha advertido de cuán pequeñito fuego genera un incendio increíble y descontrolado. Y eso es el mal uso de la lengua. Así que tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Yo me estoy predicando a mí mismo en esta tarde y os predico a vosotros. Oremos para que el Señor nos dé contentamiento para no codiciar. Oremos para que el Señor nos ayude para controlar nuestras pasiones que combaten en nuestros miembros, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios que encontramos en su palabra. Otro ejemplo de esa frustración de no conseguir, dice: sois envidiosos. La Reina Valera dice: ardéis de envidia y no podéis obtener. Por eso combatís y hacéis guerra. La palabra envidioso significa celoso. Nuevamente es una palabra de por sí neutra, pero vemos que en el contexto es algo negativo, son celos dañinos. Estos hermanos, al no poder obtener lo que querían, hacían guerra, generaba conflictos. Y por el contexto inmediato, estos deseos frustrados, este anhelo que no conseguían, podemos inferir que, por lo menos en gran parte, podría referirse a la envidia de aquellos que proclamaban ser sabios y no lo eran, aquellos que anhelaban ser maestros, y les dice: no hagáis maestros muchos de vosotros, porque vuestros deseos no son buenos. Lo que anheláis es el título de maestro, que os traten como maestro, pero sois sabios ante los ojos de los hombres, pero carecéis de la sabiduría de la luz de la palabra de Dios. Y esto generaba conflictos, generaba que tratasen de desprestigiar al otro maestro, de conseguir discípulos para ellos. Pero esto es aplicable para todos nosotros en cualquier ámbito de nuestra vida en la que no tengamos contentamiento. Mira, vivimos en una época, y yo, estando trabajando en la ESO, lo he comprobado, en la que sobre todo los niños y los jóvenes se están criando en una burbuja en la que no saben lo que es la frustración y, por supuesto, no saben lidiar con la frustración. No saben lo que es recibir un no por respuesta. Y en el caso de recibir un no de sus padres, lloran, patalean, insultan, pegan, hasta que terminan consiguiendo lo que quieren. Estamos formando, o se está formando, una generación de personas que no saben qué es la frustración y cuando se enfrentan a ella, generan conflictos, homicidios, guerra. Pero la Iglesia tampoco está libre de este peligro. Santiago ha sido duro al hablar del pecado de la murmuración, de la crítica, de la acepción de personas, de las ansias de poder y de reconocimiento, de tantas manifestaciones de un corazón espiritualmente inmaduro, que es el terreno de cultivo perfecto para los conflictos. Y el secreto para frenar nuestras pasiones desordenadas es encontrar satisfacción en nuestra vida. Lo encontramos en Jesucristo. Cuanto más meditamos en su obra de salvación a nuestro favor en la cruz de Calvario,
Cuanto más recordamos que Él ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Cuanto más estudiamos su persona, su obra, más deslumbrados nos quedamos con su luz admirable y más se apaga, se atenúa la luz de las pasiones, de los deseos, de las tentaciones de este mundo, que son vanas, son temporales. Mira, si el mismísimo Dios Padre, el cual es perfecto, ve a su Hijo en la tierra y clama desde el cielo: este es mi Hijo amado en quien me he complacido, en quien tengo complacencia, Mateo 3:7. Si Él encuentra su complacencia en el Hijo, su contentamiento en el Hijo, ¿cómo nosotros, seres imperfectos, no vamos a encontrar contentamiento en el Hijo amado? Sigue diciendo el texto: no tenéis porque no pedís, pedid y no recibís. Pero no piden o sí piden. Pues ambas cosas. No pedían lo que sí tenían que pedir y sí pedían lo que no tenían que pedir. Como hemos dicho, probablemente los conflictos inmediatos a los que Santiago está haciendo referencia provienen de aquellos que deseaban ser maestros pero que carecían de la sabiduría necesaria para serlo. Santiago les había advertido en el capítulo 1, versículo 5: si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Y ahora Santiago está diciendo: no tenéis porque no pedís. El orgullo pecaminoso, la soberbia de estos pseudomaestros, les había llevado a una autosuficiencia pecaminosa y no reconocían su necesidad de Dios, no reconocían su necesidad de la sabiduría de Dios, ni de otras cosas que podrían provenir de Dios. Así que no tenían sabiduría porque no la pedían. Dios promete en su palabra multitud de bendiciones para su Hijo, pero muchas veces no las disfrutamos porque no las pedimos. Y no las pedimos por dos razones: o bien porque pensamos que somos los mejores de este mundo, que no necesitamos nada de parte de Dios, o porque somos tan perezosos, tan flojos, tan vagos, que no abrimos la palabra de Dios y ni siquiera conocemos que existen esas promesas para pedirle. Por otro lado, dice: pedís y no recibís, dice Reina Valera, porque pedís mal. No está diciendo, como le decimos a nuestros hijos cuando son chicos: ¿cómo se pide? Por favor, si no estás pidiéndolo mal. No está diciendo: cuando oráis pedís mal porque dice el Padre nuestro que está en los cielos y tú solo has dicho Padre nuestro y lo has pedido mal. No está diciendo eso. En este caso, la Biblia de las Américas tiene una traducción más acorde al original, porque dice la Biblia de las Américas: pedís con malos propósitos. Y la idea en el original es: pedís malvadamente. Pedís mal es pedís malvadamente. Pedís con malas intenciones. Y eso lo corrobora el resto del versículo cuando dice: para gastarlo en vuestros placeres. El origen de los conflictos estaba en la búsqueda de la satisfacción egoísta de estos deseos incontrolados de uno mismo, de pasiones pecaminosas, de autosatisfacción, y tenían incluso el descaro de pedirle a Dios que se las concediera. Por supuesto, no recibían eso de parte de Dios. El deseo de un creyente espiritualmente maduro tiene que ser glorificar a Dios. Tiene que ser buscar activamente la voluntad del Padre. Es por eso que los creyentes, ya sea que comamos, ya sea que bebamos o que hagamos cualquier otra cosa, lo hacemos todo para la gloria de Dios, como dice 1 Corintios 10:31. Estamos viendo la raíz de los conflictos para que podamos evitarlo. Y dice el versículo 4: oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por lo tanto, el que quiere ser amigo del mundo, dice Reina Valera, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago sigue ampliando con lupa esta radiografía de la raíz de los conflictos y dice unas palabras muy duras: oh almas adúlteras. Pero este era un vocabulario que era conocido para la audiencia original. En el Antiguo Testamento se usaba frecuentemente para llamar a Israel al arrepentimiento cuando se desviaba de los caminos de Dios.
Y como sabéis, el adulterio es el pecado que se comete cuando uno de los cónyuges rompe el pacto matrimonial con una persona ajena a ese pacto. De la misma manera, cuando una persona abandona a Dios en pos del mundo, está adulterando espiritualmente, le está siendo infiel a Dios. Y fijaos que dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Y esta palabra, amistad, es una palabra potente. Yo recuerdo cuando mis hijos también en el cole dicen, pues mi mejor amigo fulanito me ha dado tal promo, mi mejor amiga menganita me ha hecho tal dibujo, y a la semana siguiente se ha peleado y ahora su mejor amiga es zetanita y su mejor amigo es otro. Y les digo, y aprovecho para decirles, mirad, la palabra amigo no se puede usar tan a la ligera. Amigo implica una relación mucho más íntima. Y esa es la idea que lleva esta palabra de amistad, una relación de intimidad con el mundo. No es un conocido, es un amigo con el cual tengo intimidad. Estos hermanos receptores de la carta de Santiago eran hijos de Dios, pero algunos hacían acepción de personas, algunos usaban su lengua de manera pecaminosa, algunos buscaban la posición de maestros para satisfacer su ego, algunos se guiaban por su propia sabiduría terrenal. Decían que era hijo de Dios, pero la amistad con el mundo les estaba haciendo adulterar contra Dios. Y cuando nosotros coqueteamos con el mundo, vienen consecuencias muy graves. Porque dice que el que quiere ser amigo del mundo, o la Reina Valera, cualquiera que quiera ser amigo del mundo, es enemigo de Dios, se constituye enemigo de Dios. Fijaos que dice cualquiera. El que cree estar firme, cuidado, que no caiga. Dice 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El corazón cuya amistad está en el mundo no solo es el origen de los conflictos de esa persona, sino que además lo más grave es que está en conflicto con Dios. No solo no tiene el amor del Padre, sino que es enemigo del Padre y está en un estado de condenación eterna. Ahora bien, por muy arraigado que esté en tu corazón ese pecado, por muy arraigada que esté en tu corazón la amistad con el mundo, hay solución para el conflicto. La gracia de Dios es mayor que cualquier pecado existente. Y esto nos lleva a la segunda y más corta parte de nuestro texto, la solución a los conflictos para que podamos vivir en paz. Dice el versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? La Escritura muestra en numerosas ocasiones el celo que Dios tiene por su pueblo, el derecho que Dios tiene de reclamar la fidelidad de su pueblo. Dice Deuteronomio 4, versículos 23 y 24, guardaos pues, no sea que olvidéis el pacto que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros y os hagáis imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Dios ha hecho morar su Santo Espíritu en nosotros, de manera que si nos dejamos llevar por las pasiones de este mundo, adulteramos contra nuestro Dios. Él es celoso de su posesión, de su iglesia. Estamos rompiendo el pacto de fidelidad que hemos contraído con Él, pero hay una gloriosa esperanza para el ser humano caído. Él, dice el texto que hemos leído en Santiago, da mayor gracia. Cuando abundó el pecado, hemos visto en Romanos, sobreabundó la gracia. Pero para disfrutar de esta gracia, primero tienes que levantar tu bandera blanca de rendición. Tienes que reconocer tu estado de bancarrota espiritual. Tienes que aceptar que por ti mismo no puedes resistir a tus pasiones pecaminosas. Tienes que humillarte extendiendo tus manos vacías a los pies de la cruz y rogarle, Dios mío, derrama tu gracia sobre mí. No tengo nada que ofrecerte. Ve a Cristo arrepentido, por fe. Pídele que te salve. Confiésale como Señor, como Salvador de tu vida. Y Él te dice que Él da mayor gracia. Ahora bien, Dios no da su gracia de cualquier manera. Termina el versículo diciendo, por eso Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y el verbo resistir en el original era un término militar.
se usaba para el ejército, que venía el enemigo y el soldado del ejército completo resistía, se oponía al enemigo que venía en su contra. El ser humano pecador está en guerra con Dios, y aquel que es soberbio, aquel que se cree que está por encima de Dios, no solo no encuentra la gracia de Dios, sino que además va a encontrar la resistencia de Dios, va a encontrar la oposición de Dios. Y cuando dice soberbio, no está haciendo referencia nuevamente a alguien que puntualmente puede pecar de soberbio, sino que está hablando de una práctica, de una vida de soberbia, de alguien que rechaza a Dios porque piensa que no lo necesita. Pero por contrapartida, como hemos dicho, Dios derrama su gracia con el humilde, con el que reconoce que no puede hacer nada por sus méritos, que no puede agradar ni alcanzar a Dios por su propia fuerza, que reconoce que necesita con urgencia a Dios. Es para aquel que se humilla que su gracia es mayor. Mis queridos hermanos, no seamos orgullosos. Reconozcamos que la raíz de los conflictos está en nosotros y que la solución a los conflictos está fuera de nosotros y está en la gracia de Dios. Si tratamos de solucionar los conflictos por nuestra cuenta, podremos cambiar externamente, podremos modificar temporalmente nuestra conducta, pero si no ha sido extirpado de raíz el conflicto de nuestro corazón, si no hay un corazón regenerado, va a ir profundizando la raíz más y se va a ir haciendo más fuerte. Ahora tenemos un tiempo de oración y perdón por los minutos que me haya colado, pero oremos para que Dios primeramente nos ayude a reconocer nuestro propio pecado. Oremos dando gracias a Dios por la obra en la cruz de su Hijo Jesucristo, que nos limpia de pecado, nos libra de la esclavitud del pecado, nos libra del poder del pecado. Oremos para que el Señor nos humille, nos haga caer de rodillas a sus pies y que reconozcamos que somos miserables, que no merecemos nada bueno de parte de Dios, y oremos dando gracias a Dios porque su gracia es mayor. Que el Señor bendiga su palabra.